¿Sabías que existe un circuito capaz de presentar alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los ingenieros electrónicos? Este diseño no solo mantiene la señal original intacta, también es clave para aplicaciones avanzadas, como manejar cargas de baja impedancia, alimentar convertidores analógico a digital y amortiguar voltajes de referencia. Y la magia de este circuito está en la simplicidad. Solamente necesita las dos fuentes de alimentación para polarizarlo y conectar una fuente de entrada y enviar la señal de salida. Pero a pesar de esa simplicidad, debemos tener en cuenta que hay ciertos requisitos o parámetros que debe cumplir el amplificador operacional que seleccionemos para que nuestro circuito funcione de la mejor manera. Por eso aquí tenemos 7 claves para diseñar el circuito perfecto de seguidor de voltaje o buffer. Hola ingenieros en formación. Vamos a empezar con la primera clave. Saque el máximo provecho del amplificador operacional trabajando dentro de su rango lineal de salida. El rango lineal de salida de un amplificador operacional es el intervalo de voltajes en el cual el amplificador puede operar de manera lineal y cumplir con las especificaciones de ganancia y precisión esperadas. Fuera de este rango, el comportamiento del amplificador deja de ser ideal, lo que puede introducir distorsiones o saturación en la señal. En la práctica, el voltaje de salida nunca puede alcanzar exactamente los niveles de los voltajes de alimentación positiva o negativa. En amplificadores operacionales estándar, la salida está limitada típicamente entre 1 y 2 voltios por debajo de los voltajes de alimentación. Por ejemplo, si la alimentación es más o menos 15, el rango lineal estará aproximadamente entre más o menos 13 voltios. Esa información sobre el rango lineal la podemos encontrar en los datasheets bajo estos términos. Pero, ¿qué limita el funcionamiento lineal? Una de las limitaciones es la corriente de carga. Si la carga conectada a la salida es muy alta, puede reducir el rango lineal de salida, como lo podemos ver acá en el recorte de un datasheet del LM358. Tenemos el término, el parámetro que nos especifica el rango lineal y viene definido para la alimentación positiva y negativa. Si ustedes observan, a medida que aumenta la corriente de salida del amplificador operacional, va disminuyendo ese rango lineal. Entonces con 50 microamperios puede llegar hasta 15 voltios menos 1.42. Pero si la corriente de salida son 5 miliamperios, ahora serían 15 voltios menos 1.61. Otro parámetro que limita ese rango lineal es la fuente de alimentación. Acá tenemos del mismo LM358 cómo ese rango lineal cambia con las condiciones de alimentación. El otro parámetro que condiciona el funcionamiento lineal es la configuración del circuito. Configuraciones con mayor retroalimentación negativa van a ampliar el rango lineal. En nuestro caso, como estamos construyendo un buffer, esta condición no aplica, porque ahí tendríamos ganancia 1. ¿Cuál es la solución a este problema? Utilizar amplificadores rail to rail, por ejemplo el LM7332. Como pueden comparar, en el caso de este modelo es de milivoltios, muy cercano a la fuente de alimentación, mientras que en el LM358 está en el rango de los voltios. La segunda clave para el diseño de seguidores de voltaje es controlar las señales pequeñas. Cuando el amplificador recibe una señal tipo escalón, su salida tarda un tiempo en ajustarse debido a las limitaciones del dispositivo. En este proceso pueden aparecer sobreimpulsos, como aparece acá en este escalón unitario, subimpulsos y un tiempo de establecimiento. La cantidad de sobreimpulso depende de las propiedades dinámicas del amplificador, como el ancho de banda, la compensación interna, el slew rate y la carga conectada. Este sobreimpulso en señales pequeñas ocurre debido a la dinámica de compensación interna del amplificador y su respuesta en frecuencia. Para escalones pequeños, el amplificador opera en su régimen lineal, donde el ancho de banda unitario es el factor dominante. Por ejemplo, en el LM358, el ancho de ganancia unitaria es de 1.2 MHz. En este caso, con señales pequeñas, rango de milivoltios, la respuesta del sistema es rápida y depende de la fase del amplificador. Si el margen de fase es bajo, la respuesta tiende a ser subamortiguada.
lo que provoca sobreimpulso. Para escalones grandes, en el rango de los voltios, la salida del amplificador está limitada por su slew rate. Cuando la señal de entrada cambia rápidamente con una gran amplitud, el amplificador no puede responder instantáneamente y la salida crece con una pendiente fija. Debido a esta limitación, el sistema no alcanza la velocidad suficiente para generar un sobreimpulso. Si queremos minimizar los sobreimpulsos en señales pequeñas, debemos usar un amplificador con mayor margen de fase o agregar una red de compensación externa. Adicionalmente, en los datasheets tenemos esta gráfica, donde tenemos la ganancia en lazo cerrado versus la frecuencia. En nuestro seguidor de voltaje, nuestra ganancia es unitaria, es 1, lo que sería 0 decibeles. Y en ese caso, el ancho de banda del amplificador va hasta los 1.2 MHz, como nos lo dice el datasheet. Ahora, si se aumenta esa ganancia, ese ancho de banda empieza a disminuir, o sea, la señal la señal amplificada no va a llegar hasta los 1.2 MHz, sino hasta los 100.000 kHz. Y por ejemplo, con una ganancia de 1000, que sería igual a 60 decibeles, ya nuestro ancho de banda queda limitado a 1 kHz. La tercera clave es evitar la distorsión. Para esto podemos consultar el gráfico de oscilación máxima de voltaje de salida versus frecuencia. El slew rate es una especificación fundamental de los amplificadores operacionales que indica la máxima velocidad de cambio de voltaje que puede experimentar la salida. Típicamente se mide en unidades de voltio sobre microsegundo. El slew rate afecta directamente la capacidad del amplificador para reproducir señales sinusoidales de alta frecuencia sin distorsión. Para una señal senoidal, la relación entre la frecuencia, la amplitud de la señal y el slew rate requerido está dada por esta expresión, donde f es la frecuencia de la señal en Hz, b sub p es la amplitud pico de salida. Para evitar la distorsión por slew rate se debe cumplir esta condición, que esta expresión sea menor al valor especificado en el datasheet. Para una señal de salida de 10 kHz y 2 voltios pico, el valor de esta expresión sería 0.126 voltios sobre microsegundo. Si observamos el valor en el datasheet para una ganancia unitaria como la de nuestro buffer, el slew rate es de 0.3 voltios microsegundo. Entonces se está cumpliendo que este valor es menor que este. Y entonces el amplificador no distorsionará la señal de salida. Para esa misma señal de amplitud de 2 voltios pico, ahora tenemos una señal de 50 kHz. En ese caso, el valor de esta expresión sería 0.628 voltios sobre microsegundos. Como no se está cumpliendo esta relación, entonces vamos a tener que el amplificador va a distorsionar la señal. Y lo podemos ver acá en la gráfica. Observen que a 50 kHz, que sería por esta parte, ya el amplificador en esta gráfica de máximo voltaje contra frecuencia ya no tiene la misma capacidad para responder ante la señal de entrada. Para minimizar este problema se pueden tomar las siguientes acciones. Elegir un amplificador con un slew rate suficiente para la frecuencia y amplitud necesaria para nuestra aplicación. La cuarta clave de diseño para nuestro seguidor de voltaje es mantener el equilibrio. Esto se hace asegurando que el voltaje en modo común coincida con la señal de entrada. El voltaje en modo común es el voltaje promedio presente entre ambas entradas de un amplificador operacional y se define matemáticamente como, voltaje en la entrada no inversora más el voltaje en la entrada inversora dividido entre 2. En nuestro caso, como es un seguidor de voltaje, el voltaje de salida pues va a ser el mismo de entrada, está acá retroalimentado. Entonces el voltaje en modo común sería igual al voltaje de entrada. Los amplificadores operacionales tienen un rango permitido de voltaje en modo común dentro del cual funcionan correctamente. Este parámetro está definido en el datasheet de los amplificadores operacionales. Acá tenemos el recorte de nuevo del LM358 y nos da ese valor,
que está referenciado con respecto a los voltajes de alimentación, voltaje positivo y voltaje negativo. Si ese voltaje en modo común está dentro del rango permitido, el amplificador va a operar sin problemas. Si excede los límites, la ganancia va a disminuir o el amplificador deja de funcionar. De nuevo, la recomendación es observar el datasheet y buscar esta característica y estudiar nuestro circuito a ver qué rangos de voltajes va a manejar. Otro parámetro importante es la capacidad de rechazar las señales en modo común, el CMRR. Es decir, las señales que aparecen simultáneamente en ambas entradas. Si el CMRR es bajo, el amplificador no puede distinguir entre una señal útil y una señal de interferencia, lo que puede resultar en errores de salida. Este valor que tenemos acá mide cuánto rechazo tiene el amplificador frente a señales de modo común. La unidad que aparece en la tabla es microvoltio sobre voltio, lo que significa que si aplicamos una señal de modo común de 1 voltio, la salida del amplificador cambiará como máximo en el valor indicado en microvoltios. O sea, acá en el ejemplo, tomemos 100 microvoltios sobre voltio. Una señal en modo común de 1 voltio provocaría un error de 100 microvoltios en la salida. La quinta clave para el diseño de seguidores de voltaje con amplificadores operacionales es evitar sobrecargas capacitivas. No hay que exceder el valor de la carga capacitiva recomendado en la hoja de datos. Las cargas capacitivas en la salida pueden causar inestabilidad, oscilaciones y pérdida de rendimiento en un amplificador operacional. Este problema es común cuando se conectan cables largos, filtros o cuando se interfazan con otros circuitos de entrada de alta impedancia. Cuando una capacitancia grande se conecta directamente a la salida de un amplificador, se genera un circuito de realimentación que puede afectar la estabilidad del sistema. Entonces en el datasheet, por ejemplo, vemos ese efecto de la carga capacitiva en un escalón unitario. Entonces acá tenemos los parámetros de alimentación, 10 voltios, ganancia unitaria, o sea es un seguidor de voltaje, y una carga de 1 megaohm. Entonces a medida que aumenta la capacitancia a la salida del amplificador operacional, vemos cómo se empieza a deformar ese escalón unitario. Adicional, en el mismo datasheet encontramos estas gráficas, donde me dice cómo la ganancia va a ir cambiando con la frecuencia. Y vemos que a medida que aumenta el valor de esa capacitancia en la salida, la ganancia y el margen de fase del amplificador se ven afectados. Y adicional tenemos la gráfica de margen de fase menos carga capacitiva. Esta nos describe cómo cambia el margen de fase del circuito al variar la carga capacitiva conectada a la salida del amplificador operacional. En el video que te estoy dejando en la parte superior explico mejor esta gráfica. La sexta clave en el diseño de seguidor de voltaje es tener en cuenta la corriente que va a consumir el circuito que le conectamos a la salida del amplificador operacional. Entonces acá tenemos la característica en el datasheet, como se denomina output current. Tenemos diferentes parámetros de alimentación y bueno, acá tenemos lo que sería la capacidad máxima de corriente de este amplificador operacional, el LM358. Entonces vemos que tiene una capacidad máxima de hasta 20 miliamperios funcionando como fuente y de menos 30 miliamperios funcionando como sumidero. Y esta gráfica nos ilustra mejor este ítem. Acá tenemos el voltaje de salida versus la corriente. Observamos que a medida que aumenta la corriente que entrega el amplificador operacional, el voltaje pues va disminuyendo muy mínimamente, pero va disminuyendo hasta que llega a la capacidad máxima, 30 miliamperios, ahí el voltaje cae a cero. Y bueno, este parámetro también depende de la temperatura. Con una menor temperatura hay una mejor respuesta. Vea que el gráfico se extiende casi hasta los 40 miliamperios en el caso de 25 grados centígrados y hasta casi 50 a menos 40 grados centígrados. Y por último, la clave para el diseño de los buffers es que además de consultar el datasheet, debemos consultar información técnica adicional, como las notas de aplicación de los fabricantes, libros y manuales sobre diseño de circuitos y realizar simulaciones para observar el comportamiento del circuito ante la variación de diferentes parámetros. Con esto terminamos el tema de la clase. No olviden compartir el video, darle me gusta para que muchos más estudiantes aprendan. Hasta la próxima clase.